Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el fiscal de corte y procurador general de la Nación, doctor Jorge Díaz. Si el nuevo Código del Proceso Penal entra en vigencia en 2017, parcialmente o totalmente, es lo que se está discutiendo, los fiscales van a adquirir un rol muy importante que hoy no tienen, que es dirigir el proceso. Hoy lo dirige el juez y los fiscales van a tener a cargo la parte de investigación del proceso. Eso les va a dar obviamente más exposición pública, sobre todo con quienes delinquen, porque ahora no es solamente apuntar al juez, sino apuntar al fiscal. En Uruguay se ha instalado recientemente el fenómeno del sicariato de manera muy fuerte. Hoy se ha circunscrito entre bandas o entre personas que delinquen, pero quienes entienden de la materia, no es quien habla obviamente, dicen que cuando empieza así después se extiende a otras áreas y uno de los elegidos son fiscales o jueces. ¿Le preocupa esto? ¿Puede darse en Uruguay? Espero que no, y estamos trabajando para que no. Yo en el año 2007, en un seminario, dije que en el Uruguay no había sicariato hasta ese momento porque la oferta no se había juntado con la demanda, porque gente que tuviera dinero para pagar y gente que estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, en el Uruguay había. Tiempo después tuve que decir, bueno, hay malas noticias, la oferta se encontró con la demanda y han empezado a aparecer casos de sicariato en Uruguay. Lo que el sicariato es básicamente la persona que atenta contra la vida o contra los bienes de una persona a cambio de una suma de dinero que le paga un tercero. Se lo contratan para matar a alguien. Para matar o lesionar o etcétera, etcétera. Tiempo después dijimos, bueno, hay sicariato en Uruguay y dijimos por el momento, y hasta ahora ha sido así, está circunscripto a los casos de resolución de conflictos entre organizaciones criminales. Es decir, durante mucho tiempo las organizaciones criminales resolvieron sus conflictos no en forma violenta, sino en forma pacífica, entre comillas. A partir de un determinado momento esos conflictos ya se empezaron a resolver en forma violenta y directamente con armas de fuego y directamente mediante muchas veces la lesión o muerte del integrante del otro grupo. Hasta ahora eso ha estado circunscrito a ese territorio y se está trabajando para que se circunscriba a ese territorio. Lo que sí es cierto, si uno observa, y esto no es un pronóstico, es una constatación de lo que ha pasado en otros países y que hay que trabajar para que en el Uruguay no pase. Que una vez, con posterioridad a eso, empieza el enfrentamiento de la organización con la fuerza de seguridad. Entonces ahí empiezan a identificar elementos de la fuerza de seguridad con los cuales tratar de resolver el conflicto que tienen en forma violenta. Posteriormente, si hay éxito en esa segunda fase, se pasa a una tercera y ahí entran en la línea de fuego jueces y fiscales. Eso es lo que ha pasado en otros países. En Colombia, en la década del 90... la etapa 1 ya la cumplió. Entre organizaciones ya está. Pero en Colombia, por ejemplo, en la década del 90 los jueces no tenían rostro. Incluso hasta se decía que Colombia no era un estado democrático porque no podía sus jueces identificarse con su nombre y apellido porque si no eran víctimas de un delito. Y realmente yo me cuestiono si esos procesos con jueces sin rostro eran realmente procesos. Sin embargo, Colombia revirtió hoy y hoy Colombia juzga públicamente a sus delincuentes. Es decir, esto no es que sea un camino inevitable de ida y que haya que recorrerlo necesariamente y tampoco es un camino del cual no haya vuelta. Medellín, en la década de los 90, es una ciudad sumamente violenta, ni más ni menos que la sede de Pablo Escobar Gaviria, resulta hoy una ciudad que sus niveles de seguridad han aumentado muchísimo, que los índices delictivos han bajado muchísimo, que los homicidios han bajado. O sea, se pueden revertir estos procesos y sobre eso es lo que hay que trabajar. Esto no es una especie de designio divino que hacia allá vamos y no hay retorno. Hoy día en Uruguay jueces y fiscales sufren amenazas. Yo creo que sufren presiones, que hubo toda la vida. ¿A usted lo amenazaron puntualmente? No, a mí amenazarme directamente no directamente. Sí hubo dos cosas, o sea, resultados de escucha. Yo le cuento una anécdota que es muy graciosa. Un día me llaman la fuerza de seguridad y me dicen que en una operación donde había interceptaciones telefónicas, un delincuente le estaba describiendo a otro exactamente cómo llegar a mi casa. A mí me preocupó mucho. Entonces digo, bueno, pero ¿qué? Cuando me traen la información, digo, pero no le están describiendo cómo llegar a mi casa, le están describiendo cómo llegar a la casa de un colega. Digo, hay que avisarle al colega, porque en realidad estaban, un colega que ahora ya está jubilado, pero en ese momento le estaban dando todas las indicaciones exactas de cómo llegar a la casa. ¿Pero para ir a atentar contra ese colega? Bueno, nunca quedó claro eso, qué era lo que querían hacer conmigo. Pero bueno, para algo querían ir a mi casa, se imaginará usted. ¿Usted no tiene miedo? No, yo,
El miedo es un sentimiento, una sensación humana, es decir, quien diga que no le tiene miedo a nada o miente o tiene alguna patología psiquiátrica. Miedo todos le tenemos a algo. Lo que yo no he sentido nunca es el miedo que me inmovilice a hacer lo que tengo que hacer, porque ese día me tengo que ir. Ese día sí, sin duda me voy, porque la persona que no esté dispuesta a soportar presiones en el ejercicio de su cargo, bueno, no es para el cargo. Entonces se tiene que ir. A mí me da gracia a veces algunos colegas cuando se quejan de que, bueno, sí, porque las presiones, porque la prensa que saca esto, aquello. Bueno, pero si usted no está preparado para recibir presiones, tiene que dedicarse a otra cosa. Naturalmente este tipo de tareas llevan implícita que uno tiene que vivir en una sociedad democrática, y en una sociedad democrática todo el mundo expresa libremente su idea, todo el mundo puede cuestionar, y mucho más a nosotros que somos funcionarios públicos, a los cuales la sociedad nos paga un salario para cumplir una función, y bueno, y tenemos que aceptar las críticas cuando son. Usted habla que están trabajando para que esto no suceda. ¿Eso qué es? ¿Poner más seguridad a jueces y fiscales? Bueno, hay un combo de medidas que van desde algunos colegas que tienen medidas de seguridad, eso es así, hasta un análisis permanente de la situación, no solamente de la situación general, del delito en general, sino también en particular sobre determinados grupos de crimen organizado que están identificados como que pueden llegar a tener potencialidad como para cometer este tipo de atentados. Hay una vigilancia permanente sobre ellos. Hay también, porque acá la clave de todo esto es la información. Si usted no tiene información, usted puede tener un batallón de guardaespaldas y se la van a dar y igual. se la van a dar igual. O sea, acá la clave es saber qué está haciendo el que puede hacerlo. El enemigo, el adversario o el que tiene capacidad potencial de causarte daño. ¿Qué está haciendo? ¿En qué está? ¿Qué potencial tiene? Tratar de permanentemente... O sea, y hay indicadores que marcan el momento en que haría un acto. Sí, sin duda que sí. Porque ningún acto de este tipo se desarrolla sin ningún aviso previo. Siempre hay algo previo que te tiene que marcar. Pero además una cosa, usted nos ha preguntado por qué en todas las operaciones de narcotráfico importantes no ha habido enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los criminales. Porque se hace un análisis de la situación y se interviene en el momento en que las fuerzas de seguridad tienen la certeza de que hay superioridad de fuego sobre los criminales. Y los criminales serán criminales, pero no son tontos. Entonces, en todas las operaciones, por lo menos en las que yo intervine, donde se daba la orden de intervenir, las fuerzas de seguridad tenían... En el momento que estaban más débiles los delincuentes. O la fuerza de seguridad, se trataba de intervenir en el momento preciso para poder interceptar la droga o el cargamento, lo que fuera. Pero obviamente movilizando las fuerzas necesarias como para estar en superioridad de fuego. Y nunca hubo. Salvo creo que en un episodio de Paysandú, que hubo 1 o 2 disparos aislados y que más bien trataban de impedir que la aeronave volviera que había quedado con el motor encendido, volviera a remontar, más que a un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes. Es decir, ¿estos grupos pueden llegar a tocar a personas más allá de jueces y fiscales, o sea, empresarios, personas que no estén vinculadas al ámbito del delito y hacer este tipo de prácticas? En algunos países de Centroamérica, sobre todo, el secuestro y la extorsión son los delitos de crimen organizado por definición. No, pero hablo del sicariato concretamente, no el secuestro. El secuestro ya ha pasado en Uruguay. Sí, pero no a los niveles de que digan, este empresario me está molestando, lo que sea, anda ahí. Hasta ahora no ha pasado, ojalá no pase nunca. ¿Pero son etapas o puede darse todo a la vez, en la experiencia que usted tiene? Si usted está dispuesto a... Si una sociedad está tan enferma, donde haya gente que esté dispuesta a pagar por este tipo de cosas, ya sería el último paso, ¿no? Para usted Uruguay está lejos de eso. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Creo que de eso sí estamos sin duda muy lejos, y de lo otro estamos trabajando fuertemente para que eso, para poder revertir ese proceso. Porque, a ver, hay diques culturales que cuando se rompen, ya está. Es muy difícil volver a recomponerlo después. El dique cultural del sicariato era un dique cultural muy fuerte. Y ya se rompió. Y se rompió. Bueno, tratemos de que funcione ese segundo dique. Si atentan contra un juez o contra un fiscal, se rompe otro dique. Yo creo que se rompería a un dique muy importante. Y eso es muy difícil de ir para atrás después. Y eso cuesta revertir. Cuesta revertir, no es imposible. De hecho, creo que Italia lo ha demostrado en su lucha contra la mafia y lo ha demostrado Colombia en la lucha contra los cárteles. Porque tampoco hay que ser determinista en esto, decir, bueno, no, vamos en una especie de tren hacia el fin del... No.
Yo creo que lo que pasa es que hay que ser proactivo y hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo recuerdo cuando dije esto del sicariato, hubo un montón de gente que me dice, este tipo está loco. ¿Qué está hablando? Que en Uruguay esto no pasa, que no, esto en la aldea no pasa, que no, y bueno, y mire lo que está pasando ahora. Yo por eso trato de ser muy, muy cauto en mis palabras cuando le digo, lo que ha pasado en otros países de América fue esto, esto y esto. Ojo, trabajemos para revertirlo. Señor fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz, gracias por ser parte de Quienes Quieren. No, gracias a usted por la invitación. Para mí es un placer concurrir a este tipo de programas por dos razones. Primero, porque está bueno que a uno lo aprieten un poco y le pregunten bastante sobre estos temas. Pero además, pero sobre todo porque es una rendición de cuentas. Nosotros somos funcionarios públicos, a nosotros nos paga el salario doña María y don José con el pago de sus impuestos. Entonces nosotros debemos rendirle cuentas al ciudadano sobre lo que estamos haciendo. Que el ciudadano puede evaluar nuestra actuación, pueda estar de acuerdo o no con lo que hacemos, con lo que decimos y decir, bueno, en definitiva, por lo menos a esta persona que la nombramos, como en mi caso, que además me nombran por 10 años, tengan la posibilidad de cuestionarme, de no estar de acuerdo, de interpelarme, porque esa es la forma de vivir una sociedad más democrática, más transparente. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.